saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte de un tema muy interesante que es el contenido extra para un libro. Es decir, tenemos el libro, pero luego hay toda una serie de contenido adicional que podemos añadir a tu libro y que le puede dar muchísimo más valor y que puede ayudar a mejorar mucho la experiencia de tu potencial lector, a conseguir más ventas y a ofrecer mucho más valor a las personas que compran tu libro. En primer lugar, una de las cosas que podemos poner en el libro como contenido extra podría ser, por ejemplo, una introducción del autor. En esta introducción del autor, el autor puede explicar por qué ha escrito el libro, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que va a encontrar el potencial lector que va a leer tu libro y puede generar el interés por leer tu libro. Una introducción del autor lo que tiene que ser no hacer spoiler de la obra, sino lo que tiene que lograr es generar el interés suficiente para que la persona se anime a comprar tu libro. Piensa que, por ejemplo, en Amazon hay la opción echa un vistazo, look inside, que te permite mirar dentro del libro y a veces te muestra el principio del libro y si ahí está la introducción del autor, ese texto tiene que seducir a tu potencial lector. Por lo tanto, una introducción del autor puede ser un contenido extra muy interesante si está bien redactada y anima a los lectores a leer tu libro. En segundo lugar tenemos los epílogos y los prólogos. Los prólogos pueden ser escritos por otras personas que no son el autor. Aquí también hay que tener cuidado. Si hacemos un prólogo muy académico, la gente no va a leer el libro. O sea, empezará a leerlo y dirá, uy, esto es un rollo, yo no lo leo. El prólogo debería ser breve, debería sobre todo animar a leer el libro y debería enganchar al lector. Escribir un buen prólogo no es fácil. O sea, escribir un buen prólogo tiene que tener estas cualidades de añadir valor al libro, pero además animar a leerlo. Por lo tanto, eso no es fácil de conseguir. Luego también los epílogos. Los epílogos puede ser cuando ya se ha terminado el libro, y esto sí que lo puede escribir el propio autor, qué ha pasado con esos personajes años después, etcétera, etcétera. Hay epílogos muy famosos que aportan muchísimo valor a la obra. Por ejemplo, el epílogo del Señor de los Anillos. Es un epílogo que tiene mucho contenido y dice mucho del libro. O sea, la historia termina, pero ¿qué pasa con esos personajes años después? Ese es un contenido extra muy, muy interesante para tu libro. Otro contenido extra que tú podrías tener, tanto si escribes ficción y no ficción, son glosarios y diccionarios. Es decir, un glosario sería una lista de palabras que salen en tu libro donde tú las defines. O un diccionario de los términos más relevantes. Esto puede ser valioso tanto si te dedicas a la ficción como a la no ficción. Si tú, por ejemplo, escribes un libro de no ficción y empleas muchas palabras técnicas que los lectores pueden no entender, una manera de facilitarles la vida es poner un glosario al final del libro. De esa forma, si hay algún término que no entienden, pueden ir y consultarlo. Luego también puedes poner, claro, un diccionario al final con los conceptos más relevantes. Eso puede ser también muy, muy interesante para ti. Claro, aquí deberías intentar utilizar palabras que los lectores entiendan. O sea, si el lector tiene que estar cada 2 por 3 mirando el diccionario, el glosario que al final del libro, eso no es bueno. Pero hay ciertos casos en los que es inevitable, o sea, y que también el lector tiene que aprender esas palabras. Si tú, por ejemplo, escribes un libro sobre negocios y tú no sabes lo que es el CAC, coste de adquisición de cliente, pues tendrás que explicarlo en algún sitio. Entonces, la manera de hacerlo es tener un glosario en diccionario. Entonces, alguien que se dedica a los negocios tiene que saber lo que es el CAC, coste de adquisición de cliente, tienes que saberlo. Entonces, si no lo sabes, pues necesitas aprenderlo de alguna forma y eso es a través de un glosario o un diccionario. Otro contenido que puede ser muy interesante para ti es una lista de personajes. A veces en un libro, si hay muchos personajes, los lectores se pierden, no saben quién es ya cada persona. Entonces, una manera de arreglar esto es poner una lista de personajes. Por ejemplo, un libro que utiliza este contenido extra en muchas ediciones es La colmena de Camilo José Cela. La colmena tiene miles de personajes. Es un libro que es un narrador coral y muchas ediciones, al menos recuerdo la edición que yo leí,
tenía precisamente una lista de personajes al final, donde decía quién era cada personaje, y eso era muy útil porque salía un personaje, no sabías quién era, ibas a la lista de personajes y veías este es tal cual. Eso es muy interesante, ese contenido extra, sobre todo en un libro donde hay muchos personajes. Otro contenido extra típico, sobre todo de los libros de fantasía, de literatura fantástica, son los mapas. Muchos autores crean un mundo, esto también se puede utilizar en la ciencia ficción, por ejemplo. Creas un mundo y al final del libro, al principio del libro, a mitad del libro, tienes un mapa donde están las diferentes razas, los diferentes seres. Esto es algo que encontramos en muchísimos libros de fantasía y por lo tanto puede ser un contenido muy interesante para ti. Otro tipo de contenido extra muy valioso y que muchos lectores valoran son las ilustraciones, los dibujos, que haya ilustraciones. Esto es muy valioso, por ejemplo, en literatura infantil. A veces las ilustraciones es lo más valioso del libro. Literatura juvenil también, los dibujos a veces ayudan a los lectores a hacerse una imagen de lo que está viendo. Entonces, es una manera de crear en la mente del lector la imagen del personaje o de la escena que estás describiendo. A veces simplemente añaden como contenido extra, no sé, estás hablando de un medallón que has encontrado que tiene una inscripción y pones una ilustración del medallón con la inscripción. Eso ayuda mucho al lector. Por lo tanto, las ilustraciones es un contenido extra muy interesante. Si tú haces una edición en tapa dura y pones imágenes de alto valor en color, etcétera. Bueno, libros de fotografía, libros, no sé, de decoración, libros de jardinería con unas buenas fotos de plantas, de lo que sea. Todo eso tiene un enorme valor para el lector. Evidentemente encarece el libro, las ilustraciones. Que un ilustrador haga un dibujo específico para ti, pues eso es algo que cuesta dinero. Nosotros es un servicio que ofrecemos en Editorial Letra Minúscula, ilustraciones personalizadas. Y claro, tiene mucho trabajo hacer una ilustración personalizada porque el autor tiene en su mente cómo es el personaje y que sea otra persona capaz de plasmarlo no es sencillo. Pero yo creo que es un contenido muy interesante las ilustraciones. Entrevistas, otro contenido que puede ser muy bueno, otro contenido extra muy bueno para tu libro. Entonces, entrevistas puede haber de tres tipos básicamente. Uno, al autor. Puede haber una entrevista al autor donde aporte más contenido y de una manera mucho más directa pues enriquezca el contenido de la obra. Puede haber entrevistas a expertos, esto para libros de no ficción, por ejemplo. Tú hablas sobre un tema y al final del libro hay un contenido extra que es una entrevista a un experto que habla de ese mismo tema. Eso puede tener valor para tus lectores. Y luego, algo que se suele hacer menos, pero que puede tener cierto sentido, es una entrevista al personaje, a un personaje ficticio, o sea, una entrevista ficticia entre el autor y el personaje, o entre varios personajes, no sé, esto es algo quizás más imaginativo, pero que puede tener su valor. Luego, otro contenido extra que yo he visto en algunos libros son listas de reproducción de música. Nosotros en Editorial Letra Minúscula publicamos un libro que cada capítulo te llevaba una canción. Que era la canción que se hablaba en ese capítulo o era la canción que ilustraba ese capítulo, etc. ¿Esto cómo se hace? Esto pones un QR, por ejemplo, y las personas que están leyendo el libro en papel o el ebook, en ebook puedes poner un enlace, simplemente haces clic y te lleva a la canción, y en papel puedes poner un QR. Entonces, tú almacenas estos archivos de música en internet, en cualquier sitio, hay muchas páginas que te permiten hacerlo, y tú en el QR, o sea, lo escaneas con tu teléfono móvil y luego reproduces la canción. Evidentemente tienes que tener los derechos de esta música, etcétera, etcétera. Pero puede ser algo muy interesante. O sea, incluso puedes, por ejemplo, imagínate un libro de poemas. Tú puedes recomendar que cada poema se lea con una canción determinada. Entonces la experiencia es la lectura más escuchar a la vez esa música. Entonces cada poema tiene su QR. Aquí la creatividad tuya puede hacer muchísimas cosas. Luego, otro contenido extra, las guías de discusión. Esto sobre todo para libros que están pensados quizás para, por ejemplo, que se comente en un club de lectura
O libros escolares que se va a leer en un instituto, por ejemplo, o una escuela, y luego hay que hacer, por ejemplo, actividades sobre el libro, un debate, lo que sea. Ahí puede haber un contenido extra que sean guías de discusión para facilitar que se pueda hablar del libro. Recetas. Si en tu libro se habla de comida, al final del libro, el contenido extra pueden ser las recetas que se mencionan en el libro. Eso puede ser algo muy interesante. Notas al pie y anexos. Hay muchos tipos de publicaciones, sobre todo las publicaciones académicas, universitarias, tesis doctorales, cosas así, que tienen muchísimas notas a pie de página para citar las fuentes, todo eso. Las notas suelen cansar a los lectores, o sea, yo no abusaría de ello, la mayoría de gente las ignora. Pero sí que es cierto que es un contenido extra que puede enriquecer tu libro. O sea, si a alguien le interesa mucho un tema y tú mencionas otros libros que hablen de ese tema o en una nota explicas más sobre ese tema, etcétera, pues esas notas pueden tener un valor para el potencial lector. A veces aquí tenemos que elegir si queremos poner las notas a pie de página o al final del libro. Si las pones al final del libro, lo más probable es que menos gente las lea. Pero bueno, también es un contenido extra que hay personas que les puede interesar. Lo mismo anexos, donde puedes poner más contenido, donde puedes poner documentos, por ejemplo, un contenido extra que se utiliza mucho son documentos. Hay novelas policíacas que ponen anexos donde son informes de la policía, informes forenses, documentación, etc. Esas son cosas que se pueden poner en un anexo y que pueden ayudar. Otro contenido extra que a mí me parece muy valioso y que es muy interesante son las líneas de tiempo. Cuando en tu novela, pues a veces pasan muchos años, o hay saltos de tiempo de cientos de años, por ejemplo, una novela de ciencia ficción. Es muy interesante para que el lector no se pierda tener una línea de tiempo, decir, mira, en esta novela va a pasar de tal año a tal año. Y aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí hay un salto temporal, etcétera, etcétera. Todo esto ayuda, facilita la lectura. Y por lo tanto me parece un contenido muy interesante. Yo personalmente agradezco mucho a los autores que ponen una línea de tiempo, porque me facilita muchísimo la comprensión del libro. Y es algo que muchos autores olvidan o no hacen o no conocen, y creo que es un contenido extra muy interesante. Otro contenido extra muy interesante son los vídeos. A veces, cuando tú vendes un libro, en realidad no estás vendiendo un libro. Es como si estuvieras vendiendo un curso. Y no es el libro, es el libro más el contenido extra online que hay en una plataforma. Entonces, tú puedes utilizar el libro para que tu potencial lector, tu lector, vaya a una plataforma online, tu página web, por ejemplo, y allí hay más contenido, hay vídeos que hablan del contenido del libro. Y una vez ya los tienes en tu plataforma, es mucho más fácil venderles más cursos, venderles más libros o tener sus datos de contacto, su email, etc. El contenido extra en vídeos te permite que las personas, para acceder a ese contenido extra, te den su correo. Y tenerlos en la lista de correo, si tienes una lista de correo de email, luego te permite ofrecerles más libros y entrar en contacto con ellos. El poner un contenido extra en vídeo es algo muy bueno, porque te permite tener una relación mucho más íntima con tu potencial lector. Aquí se trata de que el lector no solo lea el libro y ya está. Se trata de que lea el libro y tú intentes conseguir sus datos de contacto, su email, su teléfono, se apunte a tu lista de correo, lo que sea, para luego intentar en la lista de correo pues venderle más libros, cursos, mentorías o lo que tú hagas. Luego, otro contenido extra es detrás de escena, es decir, pueden ser escenas eliminadas, capítulos eliminados, borradores del libro, etcétera, etcétera. Todas investigaciones que tú has hecho sobre el libro. Todo esto puede estar en el libro o puede estar online, por ejemplo, en tu web. Tú puedes ofrecer a tus lectores un enlace en tu libro que lleve a una web donde ahí hay todo este material que tú has utilizado para preparar el libro. Entrevistas ficticias a personajes, borradores del libro que no han salido, investigaciones que tú has hecho que luego están en el libro, informes de lectura sobre el libro, lo que sea, lo que a ti se te ocurra. O sea,
Esto aquí es tu imaginación, puedes ofrecer muchísimo material extra sobre el libro. Bibliografía y recursos adicionales. ¿Qué libros has utilizado tú para hacer ese libro? Hay muchos libros, sobre todo los académicos, que al final del libro tienen una lista larguísima de títulos que no suele servir para nada, pero una pequeña bibliografía donde tú menciones 4 o 5 libros y hagas un pequeño resumen de cada uno de esos libros, dando tu opinión, libros que tú has leído, no que citas ahí sin leer, eso puede tener un valor para el lector y puedes hacer que el lector, pues, no sé, si le interesa ese tema, pues siga profundizando en él. Eso puede tener un valor para los lectores. Y luego un bonus track, capítulos adicionales y escenas eliminadas. Igual hay un capítulo de tu libro que no está en el libro, pero está en tu web. ¿Quieres este capítulo extra o estas escenas eliminadas? Dame tu correo. Dame tu correo, suscríbete a mi lista de correo y luego yo te enviaré este capítulo adicional, estas escenas eliminadas, este apéndice final del libro, etc. Puede ser algo muy interesante para conseguir conectar más con tu potencial lector. Por lo tanto, en este vídeo te he dado muchas ideas de contenido extra para tu libro. Pienso que todas ellas pueden ayudar a enriquecer mucho la experiencia de tus potenciales lectores y pueden ayudarte a ofrecer mucho más valor a la gente que compra tu libro, y pueden ser técnicas o estrategias de marketing para lograr una mayor conexión con tus lectores. A ti no te interesa que la gente lea solo el libro y ya está, te interesa conectar con ellos, que vayan a tu web, que te den su correo, etc. Y el contenido extra puede ser una manera muy interesante de lograrlo. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial letra minúscula, podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a nuestra lista de correo, aquí abajo. Te regalo mi libro, Escritor de Éxito. Te regalo un mini curso de marketing digital para escritores donde te ofrezco muchísimo valor gratis. Solo tienes que suscribirte a la lista, darme tu nombre, tu correo y te enviaremos un libro, te enviaremos un curso. ¿A qué estás esperando para suscribirte a nuestra lista de correo? El enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.